Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando un poquito con la meditación anterior, porque claro, todo el retiro tiene, como siempre, una unidad y nos corresponde ahora considerar la humanidad santísima de Cristo. La filiación divina, como decía antes, pues no es otra cosa que sentirnos hijos de Dios en Cristo, que es Él es el Hijo. Nosotros al pegarnos, al identificarnos con Cristo, nos hacemos hijos de Dios. Y al mismo tiempo, pues con la vista en la Navidad, que estamos a las puertas, terminando los días del Adviento, y por tanto con la oportunidad de contemplar esa humanidad santísima, Dios hecho hombre, en ese momento, en el momento de su nacimiento, pues hecho un bebé, que de alguna manera, pues en esa inocencia, en esa vulnerabilidad, pues se nos hace tan querido, nos mueve el corazón amarle, a alejar de nosotros cualquier enfado o pensamiento de rencor o de odio, para quererle, abrazarle y apretarle contra nuestro corazón. Es poner los ojos en Cristo. Una ocasión, cuando el Papa San Juan Pablo II escribió aquella carta apostólica sobre el rosario, y hacía unas consideraciones preciosas de cada uno de los misterios, e incluía los 5 misterios luminosos que eran una novedad y que, bueno, pues ha habido, cuando uno ya tenía la costumbre de rezar los otros, pues ha habido que aprenderlos y no confundirlos y saber qué días de la semana se rezan unos y otros. Pues ahí en uno de los párrafos de esa carta dice Juan Pablo II, fijar los ojos en el rostro de Cristo, mirarle a los ojos, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, contemplar toda la vida, eso es el rosario, contemplar toda la vida, los momentos de gloria y los momentos duros y dolorosos, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado. Luego, cuando el Señor resucita, para no volver a morir más, todo eso expresa ese fulgor divino. Esa es la tarea, decía el Papa, de todos los discípulos de Cristo. Por lo tanto, es también la nuestra. Son palabras que describen, pues, como un itinerario para llegar hasta Cristo, para lograr mirar a Jesús, a Dios hecho hombre, y descubrir ese fulgor divino en esa humanidad santísima que vemos hecha una figurita de madera o de barro en nuestro nacimiento o de plástico, descubrir a Cristo en las páginas del Evangelio, descubrir a Cristo en los demás, especialmente en los demás cuando son necesitados, esas personas que por enfermedad o porque son pequeños o porque están cruzando una etapa difícil de su vida o acaban de recibir un gran disgusto, necesitan
de nuestro cariño, de que los miremos, los veamos de otra manera. Y esa otra manera es ver a Cristo, que por medio de ello se nos acerca a nosotros pidiendo esa limosna del amor. Descubrir el fulgor divino, ese reflejo del verdadero Dios que misteriosamente se une a un verdadero hombre, porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. De algún modo, en ese párrafo que leía antes, Juan Pablo II nos está invitando a que todos hagamos ese mismo recorrido, que probablemente sea como el recorrido que ha hecho él, su propia experiencia en la oración, de ir descubriendo a través de las cosas señales de dónde está Dios, de cómo Dios le va acompañando y descubrir que también a nosotros nos está acompañando. Claro, de algún modo, la humanidad santísima de Cristo nos hace cercano a Dios. De otro modo, pues Dios sería siempre un ser en el que creeríamos sin haberle visto, sin saber cómo es, si son reacciones suyas o reacciones que nosotros nos hemos inventado para Él. Pero Cristo se ha encarnado y permanece siendo hombre ya para siempre. Por eso, al hablar de Cristo, siempre hemos de hablar en el tiempo verbal en presente. Cristo es, Cristo dice, Cristo hace. No es un ser que pasó hace 20 siglos. Cristo existe para siempre. Podríamos decir que con Cristo Dios ha tomado una forma visible. Y no solo visible, sino audible, porque los hombres, especialmente quienes le han oído directamente, le han escuchado, tendría un tono de voz, un acento, un idioma propios, una manera de vestir propia también del momento, del lugar, de las costumbres. Por eso la encarnación, que va tan unida, tan ligada ahora al nacimiento que vamos a celebrar, junto con la creación y la redención, son los acontecimientos más grandiosos de la historia. Ahí se resume todo. Por orden cronológico sería la creación, la encarnación y el nacimiento y la redención. Todo lo demás está en función de esos acontecimientos. Dios asume nuestra misma carne, se hace hombre. Dios se expresa como un ser humano. Nosotros, con lo que nos ha llegado, con lo que nos transmite el Evangelio, pues podemos imaginarnos las cosas, pero son cosas reales, como Dios se ríe, como Dios llora, como Dios come, como Dios se cansa, como Dios se duerme. Y en ese Dios hombre se nos están revelando los sentimientos más profundos de Dios, que de otro modo no los conoceríamos. No conoceríamos que Dios tiene entrañas de misericordia, que Dios viene a curar, que Dios viene a buscar a los más necesitados. Y eso que sorprendía tanto, especialmente a aquellos hombres celosos de la ley de Moisés, los fariseos, los publicanos, los escribas, pues eso muchas veces nos está sorprendiendo también a nosotros, pero hemos de sintonizar, identificarnos con ese Dios hecho hombre que nos está revelando cómo es Dios, su misericordia, su amor. Dios se deja conocer más por nosotros, por los hombres, y con eso nos está presentando un modelo con letras mayúsculas, un modelo que podemos seguir, un modelo
si fuera angélico, pues no podríamos hacer todas las cosas que hace un ángel. Pero Dios se ha hecho hombre. Sí podemos hacer las cosas que hace un hombre. No podremos hacer los milagros que Él hace porque no somos Dios. Pero Él sí podrá hacer a través de nosotros aquellos mismos milagros. Y otras muchas cosas de cómo debo comportarme, cómo espera Dios que me comporte, porque yo sé cómo se comportaba, puedo conocer más cómo se comportaba el Hijo de Dios. Por eso, en un momento dado, nuestro Señor dice, lo transcribe San Juan en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No, nadie va a avanzar, a progresar en ese camino que nos lleva hacia el Padre, hacia el cielo, si no es por mí, a través de mí, identificándonos con Cristo, conociéndole, queriéndole, tratándole, especialmente en la Eucaristía, donde estás aquí escondido en el pan, para que podamos acercarnos a hablar contigo. Y para imitar a un modelo, nadie puede imitar, no sé, a un futbolista famoso o a un cantante famoso o a una bailarina famosa. No se puede imitar si uno no los conoce. Si uno dice, bueno, a ver, venga, canta como Pavarotti. Bueno, es que nunca he oído a Pavarotti. Sería preocupante si uno no ha oído nunca a Pavarotti, pero es imposible que imite nada. Es imposible, casi seguro, incluso habiéndolo conocido, porque son modelos muy lejanos, que requieren una especialización o un talento muy especial. Sin embargo, Dios es un modelo asequible, es una criatura normal, como las demás criaturas. Durante 30 años de su vida, nadie salvo San José y la Virgen se dieron cuenta que aquella criatura era el Hijo de Dios. Por tanto, era un niño más, un adolescente más, un hombre más del pueblo de Nazaret. Pues vamos a conocerlo bien, a saber cómo actúa el Señor, cómo se mueve, cómo reacciona en las páginas del Evangelio y, por tanto, cómo lo haría en mis circunstancias concretas hoy y ahora, cuando tanto necesito que me digas, que me orientes, que me ilumines. En el fondo, toda la vida cristiana consiste en tener a Cristo en el centro de nuestra vida, irle poniendo en el centro, por decirlo así, en el centro de mando de nuestra vida. O si nuestra vida fuera como ir en un carro, pues dejando que Cristo ocupe el asiento del conductor, que sea Él quien guíe, quien marque la velocidad, quien frene, quien ponga a la izquierda, a la derecha, con luces, sin luces. No basta con llevarle con nosotros, pero yo digo, ahora corremos, ahora no corremos, ahora me da miedo, ahora dejemos que el Señor nos lleve. Ser, con una expresión antigua y que el prelado actual, Monseñor Fernando Cáriz, el padre, como le decimos en la obra, la utiliza con cierta frecuencia, que seamos, dice, cristocéntricos, que Cristo esté en el centro de nuestra vida. Y así, Cristo es el objeto de nuestro amor. No solo le invitamos, a Cristo le amamos. Le amamos. Vivimos pensando en Él, vivimos y hacemos las cosas, nos gastamos y nos desgastamos pensando en Él, para Él. Porque en el fondo vivir cristianamente no es otra cosa que enamorarse de Cristo. Seguirle y tratarle de cerca, como se hace con una persona a la que se quiere con locura, hasta el punto de dar nuestra vida por esa persona. Pues volviendo a esa idea que estaba mencionando antes, de Cristo es el modelo, en esa humanidad santísima, los hombres aprendemos a ser hombres, aprendemos cómo es nuestra naturaleza humana, cómo debemos respetar
determinadas leyes de la naturaleza humana, cómo debemos esforzarnos, ¿verdad? Para no dejar que el pecado, que las pasiones, pues, destruyan o empañen esa naturaleza que Dios nos ha dado. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Habitó entre nosotros, Dios ha vivido con nosotros. No hemos visto, no sé, como un vídeo de las mejores jugadas o de los momentos más bonitos de la vida del Señor. El Señor ha vivido entre los hombres. Los hombres han podido ver, transmitir, escribir, describir la vida de Dios. No podemos acostumbrarnos a tener este prodigio inefable de que Dios, todo un Dios, haya querido vivir entre nosotros, ser uno de nosotros. De un modo gráfico lo expresa el documento del Concilio Vaticano II, el último concilio ecuménico que ha habido en la Iglesia a mediados del siglo pasado, ¿ya? En un documento que se llama la Gaudium et Spes, pues ahí dice en un determinado momento, el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Es muy gráfica esa descripción, ¿verdad? Porque sin dejar de ser Dios, también existían pues una inteligencia divina, una voluntad divina, pero todo eso estaba muy bien ensamblado, muy bien unido en la naturaleza humana, de tal manera que en una persona había dos naturalezas conviviendo al mismo tiempo, pero Dios pensaba, reía, lloraba, reaccionaba como cualquier otro hombre. No era inmune al dolor, no era inmune a un chiste que hubiera contado San José mientras cenaban en la casa. Todo eso, tenía las reacciones normales de cualquier otro ser humano. Un poquito más adelante dice ese párrafo de la Gaudium et Spes que citaba antes, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Solo el Señor hizo esa excepción, claro, para su Hijo, porque los hombres nacemos con esa inclinación al pecado y esto no podía formar parte de Dios, pero en todo lo demás igual a nosotros. Es algo permanente porque, ya lo mencionaba antes, Dios se ha hecho hombre para siempre. El Hijo de Dios es eterno, pero como hombre existe desde hace 20 siglos y para siempre. No, Dios, Jesucristo, para entendernos, no acaba con su muerte en la cruz. Esa humanidad permanece eternamente. Ahora tiene un cuerpo glorioso en el cielo. Está, dice en el credo, sentado a la derecha de Dios Padre. San José María lo describe en una meditación suya. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravilloso. No, Cristo vive, Cristo vive. Estamos ante una realidad tan bonita, tan maravillosa, que aunque todos los años meditamos y revivimos su pasión en la Semana Santa, pero Cristo vive, vive para siempre, vive con una humanidad santísima que nosotros miramos y admiramos y contemplamos, quizá con los ojos del cuerpo no, salvo que alguien tenga una visión extraordinaria, pero sí a través de las páginas del Evangelio, sí a través de esas personas que se acercan o que forman parte de nuestro entorno y que son
en el fondo son Cristo que pasa a nuestro lado pidiéndonos la limosna de una ayuda, de un servicio. Por tanto, Cristo sigue vivo a nuestro lado, nos acompaña por el camino a cada uno, a cada una. Y así, pues, la familia, el trabajo, la amistad, son relaciones que hacen que recorramos, mientras los vivimos, que recorramos un camino de santidad, porque los vamos viviendo junto a Él. Cristo no puede estar solo en la iglesia y luego ya cuando salimos por la puerta, como que fuéramos otra persona, en el trabajo, o con las amigas, o en la casa, o con determinadas personas, otra persona. Somos la misma persona. Y Cristo viene a nuestro lado y por eso pues sabemos ser valientes y decir las cosas, o sabemos ser fuertes y morder la lengua para no decir algunas cosas. Y sabemos sonreír cuando quizá nos gustaría pues decir una mala contestación, porque Cristo vive a nuestro lado. Cristo nos ayuda a hacer santas todas esas tareas que llevamos entre manos y que debemos santificarlas. Él está como tendiendo un puente entre lo pequeño, lo ordinario, que es nuestro mundo, lo que gira alrededor de nosotros, un puente, digo, entre eso y lo infinitamente grande, lo único que es Dios. Hay una relación ahí que es un salto imposible de dar para nosotros entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y ese es Cristo. De una manera muy atractiva, lo expresaba San José María en esa meditación que citaba antes, diciendo que se han abierto los caminos divinos de la tierra. Dios ha convertido los caminos de la tierra en caminos divinos, caminos que sin Dios pues llevarían simplemente a ir de un lado a otro y al final, ¿qué? Nada. Pero si el camino es divino, pues el camino no va solo de un lado a otro de la tierra, nos va llevando hacia el cielo, nos va llevando hacia Dios. También contemplar la humanidad santísima de Cristo, voy terminando con esto, nos ayuda mucho contemplar pues las flaquezas que hay en esa humanidad santísima. Porque, como leíamos antes, en la Gaudium et Spes, se hizo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Pero nuestro Señor es alguien que como hombre, pues, siente pena, siente el disgusto, siente el cansancio. Quizá por ser un hombre joven y fuerte, pues no sintió la enfermedad propia o de las debilidades propias de la vejez, pues no llegó a experimentar eso. Experimentó cosas mucho más fuertes y dolorosas. Pero ver esos momentos, por ejemplo, cuando el Señor está sentado junto al pozo de Jacob y se encuentra con aquella mujer que viene por agua, una mujer samaritana, verle cansado, verle que está allí sentado porque está cansado y que además pide de beber. Seguramente porque, bueno, estás oyendo el agua, estás sediento y viene una persona con el instrumento para poder sacarla. Es un cansancio real, no es ficticio, aunque luego el Señor se sirvió de aquel cansancio para provocar una conversación y a su vez para provocar una conversión de aquella mujer. Pero el cansancio es real. Como es real también el hambre que sintió una mañana cuando iba camino de Jerusalén, había pasado la noche en Betania, muy cerquita de Jerusalén, y de camino saldrían pues al amanecer, se despertaron, se asearon y se iban camino del templo, pero en ayunas. Y el Señor ve de lejos
una higuera. Cuenta el evangelista, cuando salían de Betania sintió hambre y vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Qué bonito, contemplar al Señor que se desvía del camino para ver si hay algún higo que llevarse a la boca y desayunar un poco. Hasta esa provisionalidad llega el Señor, ¿verdad? Que a lo mejor, pues, si hubiera dicho allí a los hermanos y a las hermanas de Lázaro, pues, que queremos desayunar antes de salir, pues le hubieran preparado desayuno, pero en fin, quiso ahorrarles el gasto, ¿verdad? Pues eran 12 más 13 personas a desayunar y además, pues, hombres que estarían acostumbrados a comer abundantemente y salen, pues ya encontraremos algo. Señor, verte hambriento me haces recordar, pues, que yo también siento esa hambre real, no me refiero ahora a hambres espirituales, sino también a la real. Y en aquella ocasión, el Evangelio dice que el Señor encontró hojas, no era tiempo de higos, ¿verdad? Qué pena. Si supiéramos también nosotros, pues, prescindir de las cosas que no hay, que no tenemos, que no me hacen falta o que no me vienen bien para la salud o lo que fuera. Tú has ido por delante, Señor. Otra vez está rendido de cansancio en la barca y se queda dormido cuando se desata la tempestad. O en otra ocasión le vemos llorando. El Señor derrama lágrimas, lágrimas de dolor, de pena, porque le acaban de decir que ha fallecido su amigo Lázaro. O cuando entrando a Jerusalén desde lo alto del Monte de los Olivos, la ve ahí, esa gran ciudad, y el Señor dice también que derramó lágrimas viendo Jerusalén porque no supo reconocer al Mesías, no supo darse cuenta de que Dios se había acercado a ellos y ante esa dureza de corazón, ante esa cerrazón para las cosas de Dios, el Señor sintió pena. Sintió pena porque esa ciudad sería destruida y todo aquello que hacía a los hombres, algunos por lo menos, estar como más pendientes de las riquezas de su templo, del orgullo de tener esa ciudad tan bonita. Todo eso no vale la pena. Delante de Dios todo eso es escombro. Y no tardó muchos años en convertirse en verdadero escombro. Los romanos en el año 70 destruyeron la ciudad, las murallas y la ciudad de Jerusalén. Pues procuremos mirar a Cristo. Él es fuente de nuestro amor. Él nos hace ser personas que aman, que quieren, personas fuertes, personas valientes. Y acudimos a los brazos de nuestra Madre, la Virgen. Ella tuvo la grandísima suerte de contemplar, quizá la criatura que más contempló de cerca a nuestro Señor. Que nos enseñes, Madre nuestra, a poner los ojos en Cristo, a no apartarlos de Él y a ver el mundo a través de esos ojos de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros.